Cuando me plantearon desde la asociación la ponencia, evidentemente el enfoque se pensó que tenía que ser práctico para comentar los problemas y las incidencias que se producen en el día a día de las actuaciones de la inspección y, por tanto, de los problemas que la profesión se le plantean en las actuaciones inspectoras y en los trámites posteriores, ¿no? Después de finalizado el procedimiento inspector. Hacer un análisis completo de todo el procedimiento y de las fases posteriores, pues evidentemente exceden mucho del tiempo que vamos a dedicar a este tema. Con lo cual, pues la idea que finalmente comentada con Víctor y con otros compañeros de la asociación, pues fue el señalar algunos puntos que creía yo de especial interés, porque es quizá donde se producen más conflictos y donde las resoluciones de los tribunales pues son particularmente ilustrativas de los defectos que en muchas ocasiones tiene el actuar de la inspección, y desde ese punto de vista pues se ha planteado esta ponencia, lo cual evidentemente no implica que no se puedan plantear por parte de ustedes cualquier otro tema relacionado con las actuaciones inspectoras que sea de su interés. Y como Víctor les ha dicho, si no les parece mal, pues para hacer la exposición más ágil iremos viendo diferentes apartados y al final de cada uno de ellos abrimos un turno de preguntas para comentar lo dicho hasta ese momento y cualquier otra cosa que se les plantee. Un primer apartado que creo que merece la pena atender es precisamente la actuación de los obligados tributarios ante la inspección, y en algunos puntos en los cuales pues ya sea por obligación, en el caso de fallecimiento de personas físicas o disolución y liquidación de sociedades, pues se produce la sucesión en la situación tributaria de las personas físicas o jurídicas. Y a continuación, pues lo que ocurre también desde el punto de vista de la representación voluntaria, en la cual pues los asesores fiscales pues en la mayoría de las ocasiones actuamos ante la inspección de Hacienda en nombre de nuestros clientes, ¿no? En el primero de estos dos apartados, el de la sucesión, pues vamos a separar los problemas que se producen con la sucesión de personas físicas de los propios de las personas jurídicas. En el caso de las personas físicas, la necesidad de que los sucesores atiendan a la inspección de los tributos viene, en primer lugar, motivada porque con ocasión de la sucesión pues se transmiten las obligaciones tributarias devengadas a la fecha del fallecimiento, y por tanto es necesario atender a la inspección por parte, en general, a los órganos de la administración tributaria por parte de los sucesores. Los sucesores, en definitiva, son unos de los responsables ante la administración, puesto que están señalados como por parte de la Ley General Tributaria como obligados tributarios. Un tipo de obligado tributario es, en definitiva, el sucesor. Hay que tener cuidado y separar claramente lo que es la sucesión de las obligaciones tributarias ya devengadas y analizar que con respecto a estas obligaciones tributarias ya devengadas surgen dos tipos de obligaciones de carácter formal por parte de los sucesores. En primer lugar, el propio en relación con los órganos de la administración tributaria que lleven a cabo actuaciones de comprobación o de investigación o simplemente de requerimiento, que esto es atender los requerimientos que se hagan sobre la situación tributaria del causante.
Pero además existen otras obligaciones, que es aquellas que derivan de las declaraciones que deban ser efectuadas respecto de tributos del fallecido por parte de los herederos y legatarios. Con respecto a la primera de las dos situaciones, es decir, atender a la inspección o a otros órganos de la administración tributaria, la Ley General Tributaria y el Reglamento de Aplicación de los Tributos nos vienen a decir que la Administración Tributaria puede actuar con cualquiera de los sucesores de las personas físicas y de las personas jurídicas. Por tanto, estando en este primer punto, hablando de la sucesión de personas físicas, a cualquiera de los herederos se puede dirigir la Administración. Y esto es así porque se establece la solidaridad en las obligaciones derivadas del causante para los sucesores. Ahora bien, la Administración puede dirigirse a cualquiera de los obligados tributarios por sucesión, pero a partir de ahí, en el momento en que va conociendo quiénes son todos y cada uno de los herederos de la persona física, tiene que hacerles partícipes de la actuación que se está efectuando. Es decir, tiene que comunicar al resto que se está desarrollando la actuación inspectora. Derivada de esta actuación inspectora, si llega el momento de la firma de las actas, todos y cada uno de los que hayan sido llamados por parte de la inspección tendrán la posibilidad de manifestar su posición en cuanto a la conformidad o no conformidad, de tal manera que solo se podrá llevar a cabo un acta de conformidad cuando todos y cada uno de los que hayan comparecido ante la inspección manifiesten esta conformidad. En otro caso, evidentemente, no se podrá llevar a cabo el acta de conformidad, puesto que no existe esa conformidad por parte de todos los llamados a suceder al causante, ¿no? Bien, por otro lado, otro aspecto que hay que comentar es qué órgano inspector es el que es competente para llevar a cabo las actuaciones inspectoras. Bueno, pues aquí se establece que se atiende al domicilio de cualquiera de los sucesores, es decir, podrá ser competente el órgano inspector que tenga la competencia por el domicilio de cualquiera de los sucesores, y este podrá, evidentemente, llamar a los demás a los demás sucesores para que comparezcan ante este órgano inspector. Es determinante en el caso de la responsabilidad de las personas jurídicas poner de manifiesto, como se señala en la Ley General Tributaria, que la responsabilidad no se extiende a las sanciones tributarias, de tal forma que por las obligaciones tributarias devengadas antes del fallecimiento del causante y que no hayan sido atendidas por él mismo, no responderá de las sanciones, puesto que la sanción tiene un carácter personalísimo que no es transmisible a los sucesores personas físicas. Veremos después qué es lo que ocurre con la sucesión de las sociedades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con respecto a las obligaciones de declaración posteriores al momento del fallecimiento, pongamos por caso el impuesto sobre la renta correspondiente al periodo impositivo en el que ha fallecido el causante, esa obligación de declarar recae sobre los sucesores. En ese supuesto de no llevar a cabo la declaración y no llevar a cabo el ingreso, en el caso de que derivase de esa declaración un ingreso, ahí sí que podría ser objeto de sanción la actuación de los sucesores, puesto que, en definitiva, en este caso ya no están actuando como meramente los obligados tributarios por sucesión, sino que la ley les
señala la obligación de declarar y llevar a cabo el ingreso correspondiente derivado de esa liquidación. Ese es el último de los puntos que tienen en la diapositiva que estamos comentando. Esa obligación de presentar la declaración puede llevar consigo el que de no atenderla pues existan intereses, naturalmente, pero también sanción. Bien, en cuanto a las personas jurídicas, la primera gran diferencia es precisamente la que tiene que ver con las posibles sanciones. A diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, las sanciones sí que son exigibles a los sucesores en el caso de las personas físicas. Estamos hablando de una sociedad que tiene limitada son de responsabilidad limitada, o una sociedad anónima que está limitada la responsabilidad de los socios. Los socios responderán en el caso de sociedades disueltas y liquidadas por su cuota de liquidación, por su cuota social de liquidación, pero dentro de esa limitación podrán exigírsele también las sanciones correspondientes o derivadas de las obligaciones tributarias no atendidas por la sociedad. Otro punto importante a tener en cuenta es determinar que efectivamente responderán los socios cuando se haya producido ya la disolución y liquidación de la sociedad. Sin embargo, durante el procedimiento de liquidación de una entidad, que ya se ha producido la disolución, pero todavía no ha sido liquidada y, por tanto, todavía no se ha llevado a cabo la extinción de la personalidad jurídica, quien debe atender a la inspección serán los liquidadores. Finalizada ya la liquidación, serán los propios socios como sucesores, igual que los sucesores de las personas físicas, los que tengan que atender a la inspección al haber desaparecido ya la personalidad jurídica de la entidad por así decirlo, ha desaparecido, ha muerto, y los liquidadores han finalizado su labor y, por tanto, ya no son quienes tienen que atender a la inspección de los tributos o a otros órganos de la administración tributaria. Podrán ser, evidentemente, citados para que, a través de requerimientos de información, para que faciliten datos relativos al proceso de liquidación u otros datos que puedan tener conocimiento los liquidadores de la sociedad disuelta y liquidada, pero ya no serán quienes están llamados a actuar frente a la administración en representación de la entidad que ha desaparecido. Es interesante una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central que tienen en la documentación y está en esta diapositiva. Es la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 25 de junio del año 2012. En esta resolución se viene a determinar que puede darse un supuesto de indefensión cuando a los sucesores de una entidad jurídica, podría ser esto perfectamente trasladable al caso de las personas físicas, no se les ha comunicado el inicio del procedimiento inspector y tampoco, por tanto, han tenido oportunidad alguna de alegar y aportar pruebas a lo largo del mismo, encontrándose finalmente estos sucesores con una liquidación derivada del acta que solamente en ese momento posterior, ya una vez se ha producido la liquidación, se les ha comunicado, y cuyo pago, al menos en la parte que le corresponda, les corresponde. Por tanto, viene a señalar el Tribunal Económico Administrativo Central que en estos casos es claro que, iniciado un procedimiento de los sucesores, en este caso de una sociedad limitada, la falta de comunicación de tal inicio a todos los sucesores conocidos, sin haberles dado entrada en momento alguno en el procedimiento,
y solamente habiéndoles notificado la liquidación, supone una clara vulneración de los derechos consagrados en el artículo 34 de la Ley General Tributaria y se les ha producido indefensión. Como consecuencia de esto, procedió la anulación del acuerdo de liquidación, ya que se había producido un defecto formal evidente que produce indefensión para estos sucesores. Como consecuencia de esta anulación, lo que se produce es la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al trámite de audiencia previo a la formalización de las actas. Esta es la consecuencia que estableció el Tribunal Económico Administrativo Central. Puede ser discutible si el momento de la retroacción debe de ser solamente a ese momento previo a la formalización de las actas o incluso debería de ser anterior al momento del inicio del procedimiento inspector, puesto que en el curso del procedimiento inspector estos sucesores podrían haber aportado documentación al procedimiento que hubiera hecho quizá que las actuaciones fueran de otro modo. Puede ser no discutible. Lo bien cierto es que la resolución lo que hace es anular la liquidación y retrotraer, eso sí, solo al momento previo a las actas. Bien es cierto que en ese momento, pues previo a las actas, se podría, por parte de los sucesores que no habían sido llamados inicialmente, pues aportar la documentación que estimaran conveniente y hacer las alegaciones también que en derecho creyeran que les asisten. Pero bueno, vemos la importancia que tiene el incumplimiento por parte de la Administración tributaria de esta obligación de llamar a todos los sucesores a la comprobación tributaria. Es decir, la Administración puede iniciar la actuación con uno solo de ellos, con eso se entendería interrumpida ya la prescripción, pero desde ese momento, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de más sucesores, obligatoriamente tiene que darles conocimiento de que se está llevando a cabo esa actuación inspectora para que puedan comparecer y puedan defenderse, puedan aportar la documentación que estimen conveniente y, en definitiva, no se les cause la indefensión que posteriormente produce la anulación de la liquidación practicada por la inspección.